A mediados de la década de 1980, Australia quedó paralizada por una ola de terror sin precedentes. El país ya había conocido criminales violentos, pero lo que ocurrió en Perth en 1986 fue diferente. Se trató de una asociación tan retorcida y depredadora que marcó para siempre la memoria nacional. Esta es la historia de David y Catherine Birnie, responsables de los llamados asesinatos de Moorhouse, un matrimonio que secuestró, abusó y asesinó a mujeres en una serie de crímenes que conmocionaron al mundo. Catherine Birnie no fue una espectadora pasiva ni una pareja aterrorizada obligada a obedecer. Fue una participante activa, una mujer que eligió ayudar a parir y atraer a las víctimas, a inmovilizarlas y a presenciar su muerte. En algunos casos, incluso colaboró en la preparación de los instrumentos de cautiverio. Su disposición a participar y su absoluta falta de remordimiento la convirtieron en una de las criminales más infames de la historia australiana. La historia comenzó en octubre de 1986. David y Catherine Birnie vivían juntos en una casa ubicada en Moorhouse Street, en el suburbio de Willagee, Perth. A simple vista, parecían una pareja común, algo ruda pero ordinaria. En realidad, habían construido una fantasía compartida de dominación y violencia, y decidieron hacerla realidad. Comenzaron a recorrer la ciudad en busca de mujeres jóvenes a las que pudieran convertir en víctimas. Su método era inquietantemente sencillo. Catherine asumía el papel de una mujer amable y tranquilizadora, convenciendo a las jóvenes de aceptar un viaje en su coche. Una vez dentro, las llevaban a su casa, donde comenzaba el horror. Durante 5 semanas, la pareja secuestró al menos a 4 mujeres. Las víctimas fueron atadas, abusadas y finalmente asesinadas. Sus cuerpos fueron enterrados en tumbas poco profundas en zonas de matorrales alrededor de Perth. Los investigadores describieron más tarde la casa de los Birnie como una auténtica casa de los horrores, un lugar donde la fantasía y el sadismo se transformaron en una brutalidad real. Lo que hizo el papel de Catherine especialmente perturbador fue su participación activa. A diferencia del estereotipo de la pareja maltratada que no se atreve a resistirse, Catherine parecía aceptar y compartir los crímenes. Ayudaba a atraer a las mujeres, permanecía presente durante los abusos y observaba cómo David las mataba. En ocasiones, incluso lo animaba. Testigos y policías la describieron como serena, casi fría, frente a una violencia indescriptible. La serie de crímenes pudo haber continuado de no ser por una sobreviviente. El 10 de noviembre de 1986, los Birnie secuestraron a Kate Moir, una joven de 17 años. Siguiendo su patrón habitual, Catherine la tranquilizó y la convenció de subir al coche. Una vez en la casa, Kate fue atada y abusada como las demás, pero, a diferencia de las víctimas anteriores, encontró una oportunidad para escapar. Cuando David salió a trabajar al día siguiente, Catherine no logró mantenerla bajo control. Kate huyó descalza y aterrorizada hasta una tienda cercana, donde contó todo a la policía. Su testimonio destrozó el caso. La policía registró la casa de los Birnie y encontró pruebas que los vinculaban con las mujeres desaparecidas, pertenencias personales, cuerdas y otros objetos que confirmaban el relato de la sobreviviente. Ambos fueron arrestados. Durante los interrogatorios, David confesó rápidamente los asesinatos. Catherine intentó minimizar su papel, presentándose como una cómplice involuntaria, pero las pruebas demostraban lo contrario. En 1987, el matrimonio fue acusado de múltiples secuestros y asesinatos. El juicio reveló los detalles escalofriantes de su relación, cómo se alimentaban mutuamente de su sadismo y cómo Catherine participaba activamente en la atracción y el control de las víctimas. La opinión pública quedó horrorizada, no solo por los crímenes, sino por el hecho de que una mujer hubiera participado con tanta voluntad. David Birnie fue condenado a múltiples cadenas perpetuas. En 2005, se suicidó en prisión. Catherine, en cambio, sigue encarcelada. Recibió una sentencia de cadena perpetua con una condición excepcional. Nunca podrá ser liberada. Esa etiqueta está reservada para los criminales más peligrosos de Australia y garantiza que morirá tras las rejas. Sus repetidas solicitudes de libertad condicional han sido rechazadas, cada una provocando indignación nacional. Para el público australiano, Catherine Birnie es irredimible, una mujer que pudo haber detenido los crímenes, pero eligió ser parte de ellos. En la calle F de Sacramento, California, Dorotea Puente se presentaba como una casera amable, una mujer mayor de modales tranquilos y sonrisa constante. Su casa lucía ordenada,
con un pequeño jardín bien cuidado. A los vecinos les parecía una presencia maternal. A los más vulnerables de la ciudad, ancianos, personas con problemas mentales, individuos sin familia ni recursos, les ofrecía algo que necesitaban desesperadamente: un techo, una cama y la sensación de ser cuidados. Pero detrás del delantal y las palabras suaves se estaba gestando algo mucho más oscuro. Dorotea construyó su vida alrededor de dos pilares: la apariencia y la oportunidad. Aprendió a parecer útil, confiable, indispensable. En la década de 1980, administraba una pensión para personas que el sistema había abandonado. Inquilinos frágiles, con salud precaria, pasados complicados y, sobre todo, ingresos modestos provenientes de pensiones, cheques de asistencia social o beneficios por discapacidad. Llegaban con poco dinero y nadie que preguntara por ellos y desaparecían. El patrón era silencioso y metódico. Un inquilino se mudaba. Dorotea lo ayudaba con las tareas, cobraba su cheque y lo depositaba en una cuenta que ella controlaba. Luego, algo cambiaba. El inquilino dejaba de salir de su habitación. El correo se acumulaba. Dorotea informaba a las autoridades que la persona se había mudado, había fallecido o simplemente había desaparecido. Organizaba entierros sencillos o se encargaba de los trámites. Para el mundo exterior, parecía el triste pero normal declive de personas mayores y enfermas. Para Dorotea, era una transacción cerrada. Las sospechas comenzaron cuando algunos vecinos notaron detalles inquietantes en el jardín: tierra removida recientemente, pequeñas alteraciones entre las flores, olores extraños. También se dieron cuenta de que algunos inquilinos que solían verse en el buzón o en el porche habían desaparecido sin explicación. Cuando los detectives revisaron los registros bancarios y los libros de cuentas de la pensión, el patrón se hizo evidente. Beneficios seguían siendo cobrados, cheques redirigidos, mientras las personas a las que pertenecían ya no podían ser localizadas. La policía obtuvo una orden de registro para la propiedad de Dorotea Puente, ubicada en el número 1426 de la calle F. Lo que encontraron allí conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. Bajo el suelo del pequeño y pulcro jardín, el mismo lugar adornado con macetas y figuras decorativas, había restos humanos enterrados. El jardín había sido utilizado como un cementerio improvisado. Los huesos de varias víctimas fueron exhumados, creando un contraste macabro con la valla blanca y la fachada impecable de la casa. La investigación reveló un esquema calculado. Dorotea había acogido a personas fáciles de explotar, las había eliminado y luego había ocultado sus cuerpos bajo la tierra con cuidado y planificación. En el juicio, la fiscalía la retrató como una mujer que había convertido habilidades domésticas, cuidar, cocinar, organizar, en armas. No encajaba en la imagen típica de un asesino violento. Era algo más perturbador, alguien que utilizó la confianza y la caridad como herramientas para obtener beneficio personal. El caso de la acusación se centró en el motivo y el método. Presentaron extractos bancarios, registros de depósitos y documentos que demostraban que Dorotea seguía cobrando el dinero de personas que ya no existían oficialmente. La defensa intentó desacreditar las pruebas, alegando demencia, confusión y una supuesta incapacidad para comprender asuntos médicos. Pero los jurados, al ver las inconsistencias en sus explicaciones y el peso de las pruebas financieras, no quedaron convencidos. Dorotea Puente fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia reflejaba la opinión del tribunal. Se trataba de un patrón frío y depredador, no de un accidente ni de negligencia. Durante el proceso, Dorotea se mostró a menudo serena, casi administrativa, como si su vida y sus crímenes fueran simples apuntes en un libro de cuentas. Murió bajo custodia en 2011, llevándose consigo muchas respuestas. Su caso dejó preguntas profundas. ¿Cómo se protege a los ancianos? ¿Cómo se detecta el abuso cuando se disfraza de cuidado? ¿Y cuántas personas pueden desaparecer sin que nadie las reclame? La lección final fue brutalmente clara. El mal puede llevar delantal, cuidar un jardín y abrir la puerta con una sonrisa. El truco está en notar cuándo las apariencias no cuadran con los registros. Durante casi una década, una enfermera de confianza en Ontario, Canadá, llevó a cabo una de las series de asesinatos más perturbadoras en la historia del país. No actuó en callejones oscuros ni en casas abandonadas, sino dentro de residencias de ancianos, lugares donde las personas más vulnerables esperaban cuidado y protección.
Su nombre era Elizabeth Wettlaufer, y entre 2007 y 2016 asesinó a 8 pacientes ancianos e intentó matar a varios más. Su arma no fue un cuchillo ni un arma de fuego. Fue la insulina, administrada en dosis diseñadas no para curar, sino para matar. Elizabeth Wettlaufer nació en 1967 y creció en un hogar religioso y conservador. Quienes la conocieron la describían como inteligente, creativa y rápida de mente. Sin embargo, desde joven luchó con su identidad, su sexualidad y un profundo sentimiento de no encajar. Con los años desarrolló adicciones al alcohol y a los analgésicos, además de episodios recurrentes de depresión y relaciones inestables. La enfermería parecía ofrecerle un propósito: ayudar, cuidar y dar sentido a su vida. En la práctica, se convirtió en el escenario de sus impulsos más oscuros. En 2007 comenzó a trabajar en centros de cuidados a largo plazo en Ontario. Su puesto le daba acceso constante a pacientes frágiles, medicamentos y, sobre todo, a la insulina. Pronto descubrió que una sobredosis de esta sustancia podía ser el crimen perfecto. Un exceso de insulina puede provocar convulsiones, confusión, fallo orgánico y muerte. En pacientes ancianos con múltiples problemas de salud, la causa del fallecimiento parecía natural. Los médicos rara vez cuestionaban los certificados de defunción y las familias aceptaban las muertes como parte del envejecimiento. Su primera víctima conocida fue James Silcox, de 84 años, un veterano de la Segunda Guerra Mundial. En 2007, Wettlaufer le inyectó una dosis masiva de insulina y él murió poco después. Más tarde confesó que sintió una oleada de poder al acabar con su vida, una afirmación que heló la sangre de los investigadores. Durante los 9 años siguientes, repitió el mismo patrón una y otra vez, atacando a hombres y mujeres ancianos bajo su cuidado. Algunos pacientes sufrían dolores, otros no. A veces afirmó que mataba para aliviar el sufrimiento. En otras ocasiones admitió que simplemente no podía resistir el impulso. Las muertes se acumularon en silencio. Arpad Horvat, de 75 años, Gladys Millard, de 87, Maurice Grenet, de 84, Mary Surawinski, de 95, Helen Matheson, de 95, Helen Young, de 90, y Maureen Pickering, de 79. En cada caso, las familias lloraron lo que creían que era un final natural. Nadie sospechó que la enfermera que ajustaba los sueros y revisaba los signos vitales había administrado una dosis letal. Wettlaufer incluso asistió a algunos funerales, interpretando el papel de la profesional compasiva devastada por la pérdida de sus pacientes. A diferencia de muchos asesinos en 1907 serie, Elizabeth no fue descubierta por un error forense ni por una investigación rutinaria. Se entregó ella misma. En 2016, la culpa y la paranoia comenzaron a consumirla. Confesó sus crímenes a amigos, a líderes religiosos y finalmente a la policía. Se sentó frente a los investigadores y describió con frialdad cómo había envenenado a sus pacientes, explicando el proceso con un lenguaje clínico. Admitió 8 asesinatos y varios intentos de homicidio, incluidos 2 pacientes que sobrevivieron. Sus confesiones conmocionaron a Canadá. Las enfermeras representan cuidado y confianza, y sin embargo aquí había una profesional que había convertido sus conocimientos y su acceso en instrumentos de muerte. Los investigadores reconocieron más tarde que, sin su confesión, los crímenes probablemente nunca se habrían resuelto. Las pruebas médicas eran ambiguas y las víctimas demasiado frágiles como para levantar sospechas. En el juicio, Wettlaufer se declaró culpable de 8 cargos de asesinato en primer grado, 4 intentos de asesinato y 2 agresiones agravadas. En 2017 fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años, una de las penas más severas en Canadá. Durante la sentencia, los familiares llenaron la sala, describiendo la traición devastadora de haber confiado a sus seres queridos a alguien que los mató. El caso provocó una sacudida nacional. Se implementaron nuevas normas de control de medicamentos, mayor supervisión y protocolos más estrictos en residencias de ancianos. Pero la pregunta sigue siendo inquietante. ¿Cuántas muertes consideradas naturales podrían no haberlo sido? ¿Y cómo se protege a una sociedad de asesinos que no acechan en la oscuridad, sino que visten uniforme, fichan al entrar y sonríen mientras administran una dosis final y silenciosa? En 2013, el Reino Unido se enfrentó a uno de los casos de asesinato más impactantes de su historia moderna, no solo por la brutalidad de los crímenes,
sino por la mujer que estaba en el centro de todo. Joanna Dennehy tenía apenas 31 años cuando inició una serie de asesinatos que dejó a 3 hombres muertos y a otros 2 gravemente heridos. Lo que hizo que su caso se volviera infame no fue únicamente el número de víctimas, sino la frialdad con la que actuó. Selfies sonrientes después de matar, bromas coquetas con la policía y una ausencia total de remordimiento que dejó atónitos incluso a los investigadores más experimentados. Joanna Dennehy creció en Hertfordshire, Inglaterra. De niña fue descrita como inteligente y elocuente, pero durante la adolescencia su vida comenzó a desmoronarse. Se rebeló, empezó a beber en exceso y mostró un comportamiento cada vez más errático. Personas cercanas afirmaron más tarde que le encantaba ser el centro de atención, que tenía una mente afilada y un carisma capaz de cautivar a casi cualquiera. Sin embargo, bajo esa fachada se ocultaba una inestabilidad creciente. Huyó de casa siendo joven, se involucró en relaciones tóxicas y terminó perdiendo la custodia de sus hijos. Para cuando llegó a los 30, vivía al margen de la sociedad, sin empleo estable, moviéndose constantemente y cada vez más atraída por el caos. Su ola de crímenes comenzó en marzo de 2013, en la zona de Peterborough y Cambridgeshire, y se desarrolló en un periodo de apenas 10 días. En ese corto lapso, asesinó a 3 hombres. Su primera víctima fue Łukasz Slabosewski, un ciudadano polaco que había entablado amistad con ella. Joanna lo atrajo a una propiedad, lo apuñaló y abandonó su cuerpo en una zanja. Pocos días después, mató a su compañero de piso, John Chapman, un veterano de 56 años de la Guerra de las Malvinas. No mucho tiempo después, asesinó a su arrendador, Kevin Lee, un promotor inmobiliario de 48 años. El cuerpo de Lee fue hallado en una zanja, vestido con un vestido negro de lentejuelas, un detalle humillante y perturbador que los investigadores interpretarían más tarde como una muestra del sadismo de Joanna. Pero la violencia no terminó ahí. Tras matar a 3 hombres en Peterborough, Joanna huyó junto a 2 cómplices y comenzó a atacar a desconocidos al azar. Apuñaló brutalmente a Robin Bereza, un paseador de perros de 63 años, en plena calle. Contra todo pronóstico, sobrevivió. Ese mismo día atacó a John Rogers, de 56 años, también mientras paseaba a su perro. Rogers sobrevivió tras ser sometido a una cirugía de emergencia. La policía lanzó entonces una cacería nacional, advirtiendo a la población que una mujer extremadamente peligrosa e impredecible seguía en libertad. Lo que más perturbó a los investigadores no fueron solo los asesinatos, sino la actitud de Joanna. La mayoría de los criminales muestran al menos una mínima señal de miedo, culpa o arrepentimiento al ser capturados. Joanna no mostró nada de eso. Bromeaba con los agentes, sonreía en las fotografías policiales e incluso flirteaba con los oficiales. En una evaluación psiquiátrica, llegó a declarar que había matado simplemente por diversión. Se comparó a sí misma con Bonnie, de Bonnie y Clyde, romantizando su matanza como si fuera una aventura rebelde. Su disfrute del caos y su total falta de empatía la diferenciaron de casi cualquier otra asesina en la historia criminal británica. El juicio, celebrado en 2014, se convirtió en un espectáculo mediático. Joanna se negó a asistir a gran parte de las audiencias, afirmando que no necesitaba escuchar las pruebas en su contra. Cuando sí apareció, parecía más interesada en su imagen y en la atención que recibía que en los cargos que enfrentaba. La fiscalía la describió como una asesina fría que buscaba emoción a través de la violencia. La defensa no intentó demostrar su inocencia, se centró en su estado mental y en trastornos de personalidad diagnosticados. Sin embargo, la enfermedad mental por sí sola no explicaba el placer con el que relataba sus crímenes. En febrero de 2014, Joanna Dennehy se declaró culpable de 3 asesinatos y 2 intentos de asesinato. El juez le impuso una rara orden de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una de las pocas otorgadas a una mujer en el Reino Unido. Esto significa que jamás saldrá de prisión bajo ninguna circunstancia. Lo que hace que el caso de Joanna Dennehy sea tan inolvidable no es solo la violencia, sino la puesta en escena. No mató en silencio ni por desesperación. Mató sonriendo, con teatralidad y con el deseo explícito de ser recordada. Trató sus crímenes como un espectáculo donde el impacto y el control eran los objetivos principales. Hoy, Joanna Dennehy permanece tras las rejas, condenada a morir en prisión. Su historia recuerda que los asesinos no siempre encajan en un perfil, y que, a veces, el motivo más aterrador es también el más simple: matar por placer.
A finales de la década de 1990 y comienzos de los años 2000, el miedo se apoderó de la Ciudad de México. Mujeres ancianas, muchas de ellas el pilar de sus familias y comunidades, estaban siendo asesinadas dentro de sus propias casas. La prensa bautizó al responsable como la Mataviejitas, la asesina de las viejitas. Durante años, la policía fue incapaz de identificar al culpable. Se siguieron pistas falsas, se detuvo a personas inocentes y la paranoia creció. Cuando finalmente se reveló la verdad, el país entero quedó en shock. La asesina era Juana Barraza, una exluchadora profesional que convirtió su fuerza física en un arma mortal. Juana Barraza nació en 1957 en condiciones de extrema pobreza. Su infancia estuvo marcada por el abuso, el abandono y la violencia. Creció endurecida, aprendiendo a sobrevivir como podía. De joven encontró una vía de escape en la lucha libre mexicana. Bajo el nombre de la Dama del Silencio, entraba a los cuadriláteros con máscara, encarnando a una villana que dominaba a sus oponentes con fuerza bruta. La lucha le dio identidad, poder y una forma de canalizar su agresividad. Pero fuera del ring, su vida se desmoronaba. Sufría relaciones fallidas, empleos mal pagados y una pobreza constante que alimentaba su resentimiento. A finales de los años 90, desesperada y llena de ira, comenzó a fijarse en mujeres ancianas que vivían solas. Muchas confiaban en ella porque se hacía pasar por enfermera, trabajadora social o empleada del gobierno que ofrecía ayuda o beneficios. Otras simplemente la veían como una mujer amable, dispuesta a echar una mano con las tareas del hogar. Una vez dentro de las casas, Barraza atacaba. Gracias a su complexión fuerte y su experiencia física, dominaba fácilmente a sus víctimas. La mayoría eran estranguladas con cables, pañuelos o con las propias manos de Juana. Después robaba pequeñas cantidades de dinero, documentos o objetos de valor. Nunca grandes, fortunas, solo lo suficiente para sobrevivir. Pero el patrón se repetía una y otra vez. Durante años, los asesinatos desconcertaron a la policía. Las víctimas compartían el mismo perfil. Mujeres mayores, solas, sin signos claros de entrada forzada. Algunos testigos mencionaron haber visto a una mujer alta y de hombros anchos cerca de las escenas del crimen, pero los investigadores se negaron a aceptar la idea de que el asesino pudiera ser una mujer. Ese sesgo resultó fatal. En un momento, incluso se arrestó erróneamente a una mujer transgénero, desviando la investigación mientras la verdadera asesina seguía matando. Entre 1998 y 2006, se cree que Juana Barraza asesinó al menos a 11 mujeres, aunque algunos investigadores sospechan que el número real podría ser mucho mayor, posiblemente decenas. La combinación de crímenes repetidos y la incapacidad de las autoridades para detenerla provocó pánico en la capital. Los titulares hablaban de la Mataviejitas y las ancianas comenzaron a vivir con miedo, cerrando puertas y ventanas, desconfiando incluso de las visitas aparentemente inofensivas. El arresto de Barraza ocurrió finalmente en enero de 2006. La policía acudió a un domicilio tras escuchar gritos provenientes de la casa de Ana María de los Reyes Alfaro, de 82 años. Juana fue sorprendida intentando huir del lugar. Dentro, los agentes encontraron el cuerpo de la mujer asesinada. Fue capturada en flagrancia y su reinado de terror terminó. Durante los interrogatorios, Barraza admitió algunos de los asesinatos, pero negó otros. Se mostró desafiante y rechazó la imagen de monstruo que los medios habían creado. Psicólogos señalaron más tarde que sus crímenes podían estar vinculados al profundo odio que sentía hacia su propia madre, quien la había maltratado y abandonado. En las mujeres ancianas, Juana pudo haber visto un reflejo de esa figura, canalizando una rabia acumulada durante años. Su juicio fue uno de los más mediáticos en la historia de México. La fiscalía presentó pruebas contundentes, huellas dactilares, objetos robados hallados en su poder y testimonios que la vinculaban directamente con múltiples asesinatos. En 2008, el tribunal la declaró culpable de 16 homicidios y 12 robos. La sentencia fue simbólicamente devastadora: 759 años de prisión. Aunque la ley mexicana limita el tiempo efectivo de reclusión, el mensaje fue claro: Juana Barraza nunca volvería a ser libre. Hoy sigue encarcelada, convertida en una de las asesinas más infames del país. Transformó la fuerza que alguna vez le dio aplausos en un instrumento de terror, dejando una herida profunda en la historia criminal de México. En Japón,
un país conocido por sus bajas tasas de criminalidad y donde los homicidios son poco frecuentes. El caso de Kanae Kijima sacudió a la sociedad como pocos antes. No se trataba de una agresora enmascarada ni de una figura oscura acechando en la noche. Kijima se presentaba como una mujer joven, amable y aparentemente ansiosa por casarse. Utilizaba páginas de citas y servicios de búsqueda matrimonial para conocer hombres solitarios, económicamente estables y deseosos de formar una familia. Pero detrás de esa imagen de prometida ideal, estaba construyendo una trampa mortal. Entre 2007 y 2009, 3 hombres murieron en circunstancias que, en un principio, parecían suicidios. Habían sido envenenados con pastillas para dormir y luego expuestos a gas o carbón encendido. Las escenas estaban cuidadosamente montadas para simular muertes autoinfligidas, un método tristemente común en Japón en aquella época. Con el tiempo, Kijima sería conocida como la viuda negra de 1900 en Japón, un término reservado para mujeres que asesinan a sus parejas por beneficio económico. Kanae Kijima nació en 1975 en Hokkaido. Era descrita como inteligente, sociable y capaz de causar una buena impresión. Sin embargo, a medida que crecía, desarrolló un gusto por el lujo que estaba muy por encima de sus posibilidades reales. Restaurantes caros, bolsos de diseñador y una vida de comodidad y estatus se convirtieron en su obsesión. No estaba dispuesta a trabajar para conseguirlo. En su lugar, decidió obtenerlo de hombres dispuestos a gastar dinero a cambio de afecto y promesas de amor. Kijima comenzó a utilizar servicios de citas y plataformas de búsqueda matrimonial muy populares en Japón. Se presentaba como una mujer cálida, atenta y lista para casarse. Interpretaba el papel con precisión, convenciendo a sus víctimas de que realmente quería construir un futuro con ellas. Una vez que los hombres se enamoraban, comenzaba la explotación económica, préstamos constantes, regalos costosos y gastos que ella justificaba con historias elaboradas. Pero su manipulación no se detuvo en el fraude. En 2007, Taka Terada, de 53 años, fue encontrado muerto en su automóvil en la prefectura de Saitama. El caso fue clasificado inicialmente como suicidio por combustión de carbón. Meses después, en 2008, Kenzo Ando murió en su casa en circunstancias inquietantemente similares. En 2009, Yoshiyuki Oidate, de 41 años, fue hallado muerto en su coche, nuevamente en una escena que parecía un suicidio. Los 3 hombres tenían algo en común: mantenían o habían mantenido una relación sentimental con Kanae Kijima y habían gastado grandes sumas de dinero en ella. Cuando los investigadores comenzaron a comparar los casos, el patrón se volvió imposible de ignorar. Los 3 hombres habían transferido dinero a Kijima o habían sido presionados para financiar su estilo de vida. Las autopsias revelaron rastros de somníferos en sus cuerpos, lo que indicaba que habían sido incapacitados antes de morir. La policía concluyó que Kijima los había drogado y luego había preparado cuidadosamente las escenas para que parecieran suicidios. Su objetivo era claro: obtener dinero y deshacerse de los hombres una vez que ya no le resultaban útiles. Su arresto en 2009 desató una auténtica tormenta mediática. La prensa japonesa la apodó la asesina cazadora de matrimonios, subrayando la ironía de que utilizara plataformas diseñadas para encontrar amor con el fin de planear asesinatos. Durante el juicio, los fiscales la describieron como manipuladora, fría y motivada exclusivamente por la codicia. Presentaron pruebas de su gasto excesivo, sus mentiras constantes y las inquietantes similitudes entre las muertes. Kijima negó todos los cargos, afirmó que los hombres se habían quitado la vida y que ella simplemente había tenido la mala suerte de estar vinculada sentimentalmente con ellos antes de sus muertes. Sin embargo, las pruebas eran abrumadoras. Testimonios de conocidos revelaron cómo presumía de dinero, fingía embarazos y creaba historias complejas para mantener a los hombres bajo su control. Su historial de búsquedas en Internet incluía métodos de suicidio y el uso de pastillas para dormir. Los registros financieros mostraron con claridad cuánto se había beneficiado económicamente de cada víctima. En 2012, el Tribunal de Distrito de Tokio la declaró culpable de los 3 asesinatos y la condenó a muerte. El juez calificó sus actos como crueles y calculados, destacando que había explotado deliberadamente a hombres solitarios para su propio beneficio. Su actitud durante el juicio, a menudo serena e incluso sonriente, solo aumentó la indignación pública. Kijima apeló la sentencia, pero en 2015 el Tribunal Supremo de Japón la confirmó.
Su destino quedó sellado. Pasó a formar parte de la reducida y tristemente célebre lista de mujeres condenadas a muerte en Japón. En ese país, las ejecuciones se llevan a cabo mediante ahorcamiento, y los prisioneros no suelen ser informados de la fecha exacta hasta la misma mañana en que ocurre. Para Kanae Kijima, esa incertidumbre es ahora su realidad diaria. Para la sociedad japonesa, el caso fue un golpe cultural profundo. Demostró que incluso en uno de los países más seguros del mundo, los depredadores pueden ocultarse detrás de las máscaras más normales. Una sonrisa amable, una promesa de amor y la ilusión de un futuro compartido. Los hospitales deberían ser santuarios, lugares donde las vidas frágiles se protegen y donde los padres entregan a sus recién nacidos con la confianza absoluta de que todo se hará para salvarlos. Pero en Chester, Inglaterra, entre 2015 y 2016, esa confianza fue traicionada de la forma más escalofriante imaginable. Lucy Letby no era una desconocida merodeando en la oscuridad. Era una enfermera neonatal, formada, respetada y elogiada por su dedicación. Sonreía en las fotografías y parecía la imagen misma de la compasión. Sin embargo, dentro de la unidad neonatal, estaba asesinando sistemáticamente a los bebés que debía cuidar. Las sospechas comenzaron de manera silenciosa. Los médicos notaron que algunos bebés, que se encontraban estables, colapsaban de forma repentina y sin explicación. Los monitores mostraban caídas bruscas de oxígeno, pero las autopsias no revelaban causas claras. Al principio, las muertes se atribuyeron a los riesgos inherentes de la prematuridad. Pero cuando las tragedias se repetían y el mismo nombre aparecía una y otra vez en los turnos, comenzaron las dudas. En junio de 2015, unos gemelos fueron ingresados en el Hospital Countess of Chester. Uno murió de forma inesperada y, pocas horas después, el otro sufrió un colapso casi idéntico. Lucy Letby había estado presente en ambos casos. Para finales de ese año, más bebés habían muerto o sufrido colapsos repentinos, dejando a familias devastadas y sin respuestas. Los médicos empezaron a registrar cuidadosamente los turnos, y el patrón resultó inquietante. Los incidentes ocurrían casi siempre cuando Letby estaba de servicio. Aún así, la incredulidad persistía. Las enfermeras son vistas como símbolos de cuidado y protección. La idea de que una de ellas pudiera estar causando daño era difícil de aceptar. Pero a medida que las muertes se acumulaban, la evidencia se volvió imposible de ignorar. En 2018, Lucy Letby fue arrestada y comenzó uno de los juicios más largos y perturbadores en la historia reciente del Reino Unido. La fiscalía presentó un caso devastador. Letby había asesinado a 7 bebés e intentado matar a otros 7. Los métodos variaban. En algunos casos inyectaba aire en el torrente sanguíneo de los recién nacidos. En otros, los sobrealimentaba con leche o utilizaba insulina para provocar colapsos. Los investigadores describieron su conducta como meticulosa y adaptable, cambiando de técnica para evitar ser detectada y actuando cuando los padres se habían ausentado brevemente. El tribunal escuchó testimonios desgarradores. Padres relataron cómo sus bebés, aparentemente estables, colapsaron de repente mientras estaban bajo el cuidado de Letby. Un padre contó que entró en la unidad para encontrar a su hijo luchando por vivir, con la enfermera de pie a su lado, tranquila y sin expresión. Otras familias hablaron de gemelos perdidos con pocas horas de diferencia, después de haber sido tranquilizados y asegurados de que todo iba bien. Quizá la prueba más inquietante provino de la propia Letby. En su domicilio, la policía encontró notas manuscritas. En una de ellas se leía: «Soy malvada, yo hice esto y no merezco vivir». En otras, se presentaba como una víctima, insistiendo en que no había dañado a nadie. Para el jurado, esas contradicciones revelaban una mente atrapada entre la culpa y la negación. En agosto de 2023, Lucy Letby fue declarada culpable de 7 cargos de asesinato y 7 de intento de asesinato. El juez le impuso una orden de cadena perpetua, sin posibilidad de liberación, la condena más severa del sistema británico. Se convirtió en apenas la 4ª mujer en la historia del país en recibir una sentencia de este tipo. Pero el caso no terminó ahí. En 2024, enfrentó un nuevo juicio por el intento de asesinato de otro bebé, conocido públicamente como el niño K. En julio de ese año, fue declarada culpable nuevamente y recibió otra orden de 1918, cadena perpetua. El impacto del caso fue profundo. Hospitales de todo el Reino Unido enfrentaron un escrutinio renovado y surgieron llamados a mejorar los sistemas de vigilancia y protección
para el personal que denuncia irregularidades. Para las familias, el daño es irreversible. Padres que confiaron a Letby la vida de sus hijos, ahora viven con la certeza de que fueron traicionados en el lugar donde más seguros debían estar. Hasta hoy, Lucy Letby no ha ofrecido una explicación clara. Mantiene su inocencia y apela a sus condenas, mientras la evidencia sigue siendo abrumadora. Su caso dejó una verdad incómoda. El mal no siempre grita ni se esconde. A veces sonríe, tranquiliza y asegura que todo está bien, mientras convierte un lugar de curación en un terreno de caza. Para los vecinos de Cromwell Street, en Gloucester, Inglaterra, Fred y Rosemary West parecían una pareja trabajadora más. Tenían hijos, sonreían en las fotos familiares y vivían en una casa modesta en el número 25. Nada en su apariencia sugería lo que realmente ocurría tras esa puerta. Sin embargo, dentro de esa vivienda se desarrolló uno de los horrores más extremos de la historia criminal británica. Un infierno que acabaría otorgándole a Rosemary West una rara condena de cadena perpetua sin posibilidad de liberación. Rosemary nació en 1953, en Devon, en una familia ya marcada por la violencia y la disfunción. Su padre padecía esquizofrenia paranoide y era conocido por su temperamento violento. Su madre recibió terapia electroconvulsiva mientras estaba embarazada de ella. Ese entorno dejó huellas profundas, pero lo que vino después superó cualquier explicación basada solo en una infancia difícil. A los 15 años, Rosemary cayó bajo la influencia de un hombre mayor, Frederick West. Él tenía 12 años más, ya estaba casado, era violento y obsesionado con el control. Juntos formarían una de las parejas asesinas más infames del Reino Unido. Su hogar se transformó en una trampa. Desde fuera parecía una casa común. Por dentro era una prisión. Las víctimas eran atraídas con promesas de alojamiento, empleo o simple amistad. Muchas eran jóvenes vulnerables, otras, personas cercanas a la familia. Una vez dentro, no había salida. Una de las primeras víctimas conocidas fue Charmaine West, la hijastra de Fred, de solo 8 años. En 1971, mientras Fred estaba en prisión por robo, Charmaine desapareció. Vecinos declararon más tarde haber visto a Rosemary golpearla con frecuencia. Décadas después, su cuerpo fue hallado enterrado bajo el suelo de la casa donde vivían entonces. Los West no se detuvieron. En ese mismo año, Rena West, la primera esposa de Fred, también desapareció. Sus restos fueron encontrados enterrados en un campo. Los investigadores concluyeron que Rosemary había participado activamente. A mediados de los años 70, Cromwell Street ya se había convertido en una auténtica casa de los horrores. Las víctimas incluían inquilinas, niñeras, jóvenes fugitivas e incluso a su propia hija, Heather West. Las torturas eran prolongadas y brutales. Tras los asesinatos, los cuerpos eran desmembrados y enterrados en el sótano, el jardín o bajo el suelo del baño. Un detalle sigue estremeciendo a los investigadores. Cuando se quedaban sin espacio para enterrar cadáveres, los West cavaban nuevas fosas bajo los dormitorios de sus propios hijos. Durante años, los niños durmieron sobre los restos de hermanas, cuidadoras y amigas de la familia, sin saberlo. La traición definitiva ocurrió en 1987. Heather West, de 16 años, intentó escapar. Fred y Rosemary decidieron que se había convertido en una amenaza. Una noche, desapareció. Durante años los otros hijos fueron aterrorizados con una frase escalofriante. Si se portaban mal, acabarían bajo el patio, como Heather. Ese secreto familiar se mantuvo hasta que, en 1992, uno de los hijos denunció abusos a las autoridades. La investigación avanzó lentamente, pero en 1994, la policía comenzó a excavar en el número 25 de Cromwell Street. Lo que encontraron horrorizó incluso a los detectives más curtidos. A lo largo de varios días, se descubrieron los cuerpos de al menos 12 mujeres y niñas, aunque se cree que el número real podría ser mayor. Fred West fue arrestado primero y confesó varios asesinatos, aunque sus declaraciones cambiaban constantemente. Rosemary, en cambio, negó todo, presentándose como una esposa leal e ignorante de los crímenes. Las pruebas la desmintieron. Testigos y sobrevivientes afirmaron que Rosemary no solo sabía lo que ocurría, sino que participaba activamente. El juicio de 1995 fue uno de los más seguidos en la historia británica. El jurado escuchó relatos de tortura, abuso y asesinato de una brutalidad extrema. Fred nunca llegó a ser juzgado.
El 1 de enero de 1995 se suicidó en prisión. Rosemary quedó sola ante la justicia. El 22 de noviembre de 1995, Rosemary West fue declarada culpable de 10 asesinatos, incluidos los de su hija Heather y su hijastra Charmaine. Fue condenada a cadena perpetua con una orden de cumplimiento íntegro. Jamás será liberada. Hoy, con más de 70 años, permanece encarcelada y morirá en prisión. El número 25 de Cromwell Street fue demolido para evitar que se convirtiera en un lugar de peregrinación macabra. Pero el legado de horror persiste como recordatorio de que el mal puede esconderse tras la fachada de una madre y esposa aparentemente normal. En la década de 1970, una mujer de voz suave y apariencia piadosa de Carolina del Norte conmocionó a Estados Unidos al convertirse en la primera mujer ejecutada tras el restablecimiento de la pena de muerte. Su nombre era Velma Barfield. Detrás de sus modales educados y su imagen de abuela devota, se escondía una envenenadora fría y metódica que asesinó a las personas más cercanas a ella, maridos, amantes e incluso a su propia madre. La historia de Velma comenzó como la de muchas mujeres en pueblos pequeños de América. Creció en la pobreza, en un hogar estricto, y se casó joven. Para cuando tenía más de 40 años, era conocida en su comunidad como una feligresa constante, alguien que asistía a la iglesia con regularidad y cantaba himnos con modestia. Sin embargo, su vida privada estaba marcada por el caos. Sufría enfermedades crónicas, depresión y una grave adicción a medicamentos recetados. Dependía de las pastillas para sobrellevar el día a día. A medida que sus problemas económicos crecían, también lo hacía su disposición a manipular y destruir a quienes la rodeaban. Su arma elegida fue el veneno, en particular raticidas a base de arsénico, baratos y fáciles de conseguir en tiendas locales. Velma perfeccionó un método escalofriante. Preparaba comidas o bebidas contaminadas con veneno y se las ofrecía a sus víctimas sin levantar sospechas. Tras ingerirlas, los afectados comenzaban a sufrir intensos dolores gastrointestinales, vómitos y un deterioro progresivo que parecía una enfermedad natural. Los médicos se confundían, las familias aceptaban explicaciones médicas, y Velma asumía el papel de la viuda afligida, la hija devota o la novia preocupada. La primera muerte importante que despertó dudas fue la de su madre, Lillian, en 1974. Lillian enfermó de forma repentina y murió tras un violento deterioro. En aquel momento nadie sospechó un crimen. Era mayor y tenía problemas de salud. Velma lloró su pérdida junto a la comunidad, interpretando el papel de hija devastada. Pero solo un año después, en 1975, otra persona cercana murió en circunstancias similares. Su segundo esposo, Jennings Barfield, tenía poco más de 50 años cuando enfermó súbitamente y falleció. De nuevo, la causa fue atribuida a razones naturales. En los años siguientes, Velma entabló relaciones con varios hombres y cada uno parecía terminar de la misma forma. Uno de ellos fue Stuart Taylor, un hombre con quien mantuvo una relación durante años. Confiaba en Velma tanto en cuestiones financieras como en su salud. Cuando comenzó a sufrir dolores estomacales insoportables, nadie imaginó que las comidas que ella preparaba con aparente cariño lo estaban matando lentamente. La muerte de Taylor en 1978 finalmente encendió las alarmas. Una autopsia reveló niveles letales de arsénico en su organismo. A partir de ahí, los investigadores exhumaron otros cuerpos vinculados a Velma y el patrón se volvió innegable. Fue acusada formalmente de asesinato, centrándose el caso principal en la muerte de Stuart Taylor, aunque posteriormente confesó haber envenenado a más personas. Durante los interrogatorios, Velma admitió haber matado al menos a 4 personas, aunque los investigadores sospechaban que el número real podía ser mayor. Afirmó que nunca tuvo la intención de matar, que su objetivo era enfermarlos para luego cuidarlos y ganarse su compasión. Pero las pruebas contaban otra historia. Velma envenenaba de forma reiterada a personas de las que dependía económica o emocionalmente. Tras sus muertes, cobraba seguros, falsificaba cheques o simplemente pasaba a la siguiente víctima. El juicio fue rápido y el jurado no aceptó la imagen de una mujer frágil y adicta que había perdido el control. Vieron a una depredadora calculadora que explotaba la confianza de sus seres queridos por dinero y conveniencia. En 1978, fue condenada por asesinato y sentenciada a muerte. El veredicto impactó a la opinión pública.
No encajaba en el estereotipo del asesino. Era una abuela educada, siempre cortés. Sin embargo, las pruebas eran abrumadoras. El caso ganó aún más notoriedad por el momento histórico. En 1976, la Corte Suprema de Estados Unidos había reinstaurado la pena de muerte tras casi una década de moratoria. Velma Barfield se convirtió en la primera mujer ejecutada bajo las nuevas normas, atrayendo atención nacional y protestas frente a la prisión. En el corredor de la muerte, Velma afirmó haberse transformado espiritualmente. Enseñaba estudios bíblicos a otras reclusas y fue apodada la abuela del corredor de la muerte. Grupos religiosos pidieron clemencia, alegando arrepentimiento. Para las familias de las víctimas, aquello no borraba el daño causado. El 2 de noviembre de 1984, Velma Barfield fue ejecutada por inyección letal en la prisión central de Raleigh. Tenía 52 años. Su caso dejó una huella imborrable. La prueba de que el mal puede ocultarse tras la apariencia más inofensiva. Pocos nombres en la historia criminal generan una reacción tan intensa como el de Aileen Wuornos. Para algunos, fue una víctima rota por el abuso, el abandono y la violencia. Para otros, una depredadora despiadada que asesinó a hombres a sangre fría en las carreteras de Florida. Lo indiscutible es que su caso se convirtió en uno de los episodios más impactantes de los asesinatos cometidos por mujeres en la historia moderna de Estados Unidos, culminando con su ejecución en 2002. Aileen Carol Wuornos nació en 1956 en Michigan. Su infancia fue un desastre desde el principio. Su padre era un delincuente sexual condenado que murió en prisión, y su madre la abandonó cuando era apenas una niña. Aileen y su hermano fueron criados por sus abuelos en un entorno marcado por el abuso físico, la humillación y la inestabilidad constante. Desde muy joven, su vida estuvo dominada por la violencia y la supervivencia. En la adolescencia ya vivía en la calle, dormía en bosques, se movía de un lugar a otro y sobrevivía intercambiando sexo por comida, dinero o refugio. Nunca tuvo una base estable ni una red de apoyo. Para cuando llegó a los 20 años, era una nómada sin hogar, hitchhikeando por carreteras estadounidenses, acumulando arrestos por robo, agresión y posesión de armas. Vivía al margen de la ley y de la sociedad. Fue en Florida, a finales de los años 80, donde comenzó la serie de crímenes que la harían famosa. Entre 1989 y 1990, 7 hombres fueron asesinados a lo largo de carreteras en el centro del estado. Todos murieron por disparos a quemarropa. Sus cuerpos fueron hallados abandonados cerca de sus vehículos, y en muchos casos faltaban pertenencias personales. Al principio, la policía creyó que se trataba de crímenes aislados. Florida ya tenía altos índices de violencia, pero pronto las pruebas balísticas revelaron la verdad. La misma arma, el mismo patrón. La investigación dio un giro cuando testigos afirmaron haber visto a una mujer rubia conduciendo uno de los coches de las víctimas. Esa mujer era Aileen Wuornos. Fue arrestada en enero de 1991 en un bar de motociclistas en Daytona Beach. Su pareja, Tyria Moore, colaboró con la policía y grabó conversaciones en las que Aileen hacía declaraciones incriminatorias. Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que Wuornos se hacía pasar por trabajadora sexual para atraer a los hombres, robarlos y luego asesinarlos. La describieron como manipuladora y carente de remordimientos. Aileen no negó los asesinatos. Admitió haber matado a los hombres, pero afirmó que lo hizo en defensa propia, alegando que intentaron violarla o atacarla. Sin embargo, la evidencia no respaldaba esa versión. La cantidad de víctimas, la coherencia del método y el robo sistemático indicaban una conducta premeditada. En 1992, fue condenada por 6 asesinatos y sentenciada a muerte. Incluso después del veredicto, Wuornos siguió siendo una figura profundamente divisiva. Documentales y entrevistas mostraron una personalidad volátil, a veces furiosa, a veces calmada, a veces quebrándose emocionalmente. En algunas declaraciones confesó haber matado deliberadamente, en otras insistió en que fue defensa propia. En ocasiones parecía disfrutar de la atención mediática. En sus últimas entrevistas, poco antes de la ejecución, su discurso se volvió errático. Hablaba de conspiraciones gubernamentales, vigilancia constante, y afirmaba que sería llevada en una nave espacial tras su muerte. Para algunos, era la prueba de un grave deterioro mental. Para otros, simplemente la última actuación de una mujer
acostumbrada a manipular la narrativa. El 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal en la prisión estatal de Florida. Tenía 46 años. Sus últimas palabras fueron tan perturbadoras como su vida. Dijo que regresaría. Testigos describieron su actitud como tranquila, casi ansiosa por dejar el mundo atrás. Por eso, el legado de Aileen Wuornos es incómodo. Fue al mismo tiempo víctima y verdugo, producto de años de abuso, pero también autora de una violencia extrema. Su historia obliga a enfrentar preguntas difíciles. ¿Fue moldeada por el horror que vivió o eligió conscientemente matar? ¿Actuó por miedo o por cálculo? Lo único indiscutible es la devastación que dejó atrás. 7 hombres no regresaron a casa. 7 familias quedaron marcadas para siempre. Desde la casera que enterraba inquilinos hasta la enfermera que traicionó a recién nacidos, estas mujeres rompieron todas las expectativas asociadas al cuidado, la confianza y la compasión. No mataron por impulso momentáneo, sino con cálculo, frialdad y determinación. Sus crímenes son una advertencia brutal. El mal no tiene género. Puede sonreír, prometer amor o vestir un uniforme, mientras esconde intenciones mortales. Sin duda, figuran entre las asesinas seriales más perversas de la historia.